El agua descansa en la palma solo un instante. No pesa casi nada. Apenas una frescura leve, una forma sin forma que se adapta a la curva de la mano. Si los dedos permanecen abiertos, el agua brilla un momento bajo la luz, tiembla con el movimiento más pequeño, refleja el cielo, la rama, la sombra que pasa. No pide ser retenida. No ofrece resistencia. Su manera de estar es pasar. Pero cuando la mano se cierra, cuando los dedos quieren asegurar lo que apenas estaba descansando, el agua empieza a perderse. No se revela. No lucha. Simplemente encuentra las grietas. Se desliza entre la piel, cae en hilos finos, regresa a la tierra, vuelve a su cauce. Cuanto más fuerte aprieta la mano, menos agua queda dentro. La mano cree que está protegiendo. En realidad, está expulsando lo que quería conservar. Hay una sabiduría silenciosa en esa escena. No aparece como una respuesta inmediata, sino como una incomodidad suave. Algo en nosotros reconoce esa mano. Algo en nuestra vida ha sido sostenido así, un deseo, una relación, una oportunidad, una imagen del futuro, una versión de nosotros mismos que quisimos asegurar antes de que pudiera respirar. Al principio, apretar parece natural. Cuando algo importa, queremos cuidarlo. Cuando algo se mueve, queremos detenerlo. Cuando algo no llega, queremos llamarlo con más fuerza. La mente dice que insistir es responsabilidad, que anticiparse es prudencia, que vigilarlo todo es una forma de amor. Y así, poco a poco, lo vivo deja de ser vivido y empieza a ser administrado. Entonces la vida se vuelve una palma cerrada. Nos levantamos con una tensión pequeña detrás del pecho. Revisamos, calculamos, comparamos. Intentamos empujar una respuesta que aún no madura, acelerar una decisión que necesita silencio, asegurar un camino que todavía no muestra su forma. Incluso cuando descansamos, una parte de nosotros sigue apretando. Quiere saber qué pasará. Quiere comprobar que nada se escapa. Quiere que la vida prometa antes de tiempo. No siempre lo llamamos control. A veces lo llamamos estar atentos. A veces lo llamamos no perder oportunidades. A veces lo llamamos amor, exigencia, claridad, compromiso. Pero el cuerpo conoce la diferencia. Hay una atención que escucha y hay una atención que vigila. Hay un cuidado que acompaña y hay un cuidado que sofoca. Hay una presencia que abre espacio y hay una presencia que invade. La primera enseñanza del agua es que aquello que se fuerza contra su propio ritmo empieza a perder su naturaleza. Esta enseñanza no acusa. No dice que desear esté mal, ni que actuar sea inútil, ni que haya que abandonar la vida a la deriva. El taoísmo no mira el mundo como un lugar del que haya que retirarse, sino como un cauce con el que aprender a caminar. La dificultad no está en participar, sino en confundir participar con dominar. No está en tender la mano, sino en cerrarla demasiado pronto. Lao se sugería que el sabio actúa sin forzar y permite que las cosas encuentren su lugar. Esa antigua intuición no habla de pasividad, sino de una acción que no rompe el ritmo de lo que toca. Una acción que no nace del miedo a perder, sino de la escucha. Una acción que no empuja la puerta cuando la madera todavía se está abriendo desde dentro. Hay una diferencia profunda entre moverse con la vida y arrastrar la vida detrás de una voluntad cansada. La voluntad cansada suele tener prisa. Quiere resultados visibles para calmar una inseguridad invisible. Quiere señales, garantías, respuestas completas. No soporta el intervalo entre sembrar y ver brotar. Le cuesta confiar en lo que sucede bajo la tierra, en lo que no se muestra, en lo que todavía no puede nombrarse. Por eso excava la semilla para comprobar si crece. Y al hacerlo, interrumpe el crecimiento. Esta es una de las formas más discretas del sufrimiento moderno, no la gran tragedia,
sino la presión constante de tener que dirigirlo todo. La sensación de que si no intervenimos, algo se perderá. Si no insistimos, no llegará. Si no controlamos cada detalle, quedaremos atrás. Vivimos como si el mundo fuera una puerta pesada que solo se abre a golpes, y olvidamos que muchas cosas se abren por maduración. Una conversación difícil necesita tiempo para encontrar palabras verdaderas. Un duelo necesita espacio para dejar de ser solo herida. Un amor necesita aire para no convertirse en posesión. Un proyecto necesita silencio para revelar su forma. Incluso la claridad necesita atravesar una zona de niebla antes de volverse sencilla. Pero la mente impaciente quiere saltarse la niebla. Quiere llegar directamente a la seguridad, al resultado, a la confirmación. No porque sea mala, sino porque está asustada. Ha aprendido que no controlar es quedar expuesta. Ha confundido la calma con descuido y la espera con debilidad. Por eso aprieta. Aprieta planes, personas, fechas, posibilidades. Aprieta incluso su propia emoción, como si sentir demasiado fuera un desorden que hubiera que corregir enseguida. ¿Qué se pierde cuando vivimos así? Se pierde la suavidad de estar en el momento sin convertirlo en una prueba. Se pierde la capacidad de escuchar lo que una situación pide, en lugar de imponerle lo que nuestra ansiedad exige. Se pierde la confianza silenciosa en el tiempo interior de las cosas. Y, sobre todo, se pierde el contacto con la vida tal como es, porque estamos demasiado ocupados intentando obligarla a parecerse la vida que imaginamos. La mano cerrada no siente el agua. Solo siente su propio esfuerzo. Esta imagen puede acompañar escenas muy simples. El mensaje enviado que todavía no recibe respuesta. La decisión que no se aclara aunque la mente la revise 100 veces. El trabajo que no avanza al ritmo esperado. La persona que amamos y que no puede darnos exactamente la certeza que pedimos. El futuro que parece demorarse mientras otros parecen llegar antes. En cada una de esas escenas, algo dentro se contrae. La mano se cierra. La respiración se vuelve más corta. La mirada deja de percibir el conjunto y se fija en una sola grieta por donde creemos que todo puede perderse. Entonces no vemos el río, solo vemos la gota que se escapa. La mirada taoísta invita a regresar al cauce. No para negar el deseo, sino para devolverle espacio. No para abandonar la acción, sino para liberarla del exceso de tensión. Cuando una acción nace del miedo, suele llegar demasiado fuerte, demasiado pronto, demasiado cargada de expectativa. Quiere resolver en un instante lo que quizá necesita ser acompañado durante días, meses, estaciones interiores. Forzar es desconfiar del ritmo profundo. Y el ritmo profundo no siempre coincide con nuestro calendario. A veces la vida se detiene porque algo necesita asentarse. A veces no llega lo que queremos porque todavía estamos aprendiendo a no poseerlo. A veces una puerta no se abre porque seguimos empujando desde el lado equivocado. A veces el obstáculo no está en la vida, sino en la dureza con la que intentamos atravesarla. Esto no es fácil de aceptar. Hay una parte de nosotros que prefiere el cansancio del control a la vulnerabilidad de la confianza. El control, al menos, da la sensación de estar haciendo algo. Aunque duela, aunque agote, aunque estreche el pecho, parece una ocupación noble. Confiar, en cambio, parece no tener forma. No produce ruido. No presume de fuerza. Se parece más a una mano que empieza a abrirse lentamente, sin saber todavía cuánta agua quedará. Pero quizá la pregunta no sea cuánta agua podemos retener. Quizá la pregunta sea si todavía somos capaces de sentirla. Sentir el agua es volver al contacto antes que a la posesión. Es notar la temperatura de este día, la verdad de esta conversación, el límite de este cuerpo, la señal pequeña que indica que algo necesita pausa.
Es dejar de tratar cada instante como un medio para llegar a otro sitio. Es comprender que no todo lo valioso se afirma quedándose y que no todo lo que se va está fracasando. Cuando dejamos de apretar por un momento, aparece una información más fina. Vemos si una situación pide movimiento o espera. Vemos si una palabra quiere ser dicha o guardada. Vemos si nuestra insistencia nace del amor o del miedo. Vemos si estamos cuidando algo o tratando de poseerlo para no sentir la incertidumbre. Y el agua enseña sin levantar la voz. Cae, rodea, desciende, espera. No pierde su esencia al cambiar de forma. No se endurece para demostrar que existe. Y, sin embargo, con el tiempo, abre piedra, alimenta raíces, pule aristas, encuentra camino. Su fuerza no está en imponerse, sino en no traicionarse. En esta primera comprensión, la calma no llega como una respuesta completa. Llega apenas como una pausa en la mano. Un pequeño espacio entre el impulso de apretar y la posibilidad de escuchar. Todavía hay deseo. Todavía hay miedo. Todavía hay algo que querríamos asegurar. Pero ya no podemos ignorar lo que ocurre cuando forzamos demasiado. La mano empieza a notar su propia tensión. Y en esa percepción sencilla, casi imperceptible, se abre la siguiente pregunta: si apretar no conserva el agua, ¿qué clase de fuerza nace cuando la mano aprende a suavizarse? La mano no se abre de golpe. Primero duda. Después de haber apretado tanto, la suavidad parece extraña. Los dedos, acostumbrados a cerrarse ante cualquier movimiento incierto, no saben descansar enseguida. Hay una memoria de tensión en la piel. Una costumbre antigua de retener. Incluso cuando el agua ya se ha escapado casi por completo, la mano sigue haciendo fuerza, como si el gesto pudiera corregir lo perdido. Pero llega un momento en que el cansancio enseña lo que la voluntad no pudo comprender. La mano afloja apenas. No por grandeza, no por iluminación repentina, sino porque ya no puede seguir apretando sin hacerse daño. Y en ese mínimo aflojar aparece algo que antes no se percibía: el agua que queda no exige prisión. La frescura no se intensifica por la fuerza. La presencia no aumenta porque la mano se cierre. Al contrario, cuanto más suave se vuelve el gesto, más claramente se siente lo que está ahí. Aquí aparece la segunda enseñanza del agua: la suavidad no es ausencia de fuerza, sino una fuerza que no necesita endurecerse. Esta enseñanza es difícil para una mente educada en el esfuerzo constante. Nos han enseñado a identificar la fuerza con tensión, la claridad con control, la voluntad con empuje. Creemos que si algo importa, debe doler un poco. Que si algo vale la pena, debemos agotarnos para demostrarlo. Que la serenidad es sospechosa, como si solo mereciera confianza aquello que deja una marca visible en el cuerpo. Pero el agua no demuestra su fuerza endureciéndose. Permanece blanda y sin embargo, transforma. No discute con la piedra, la toca durante años. No rompe la raíz, la alimenta desde abajo. No se impone al cauce, lo revela mientras avanza. Hay en ella una paciencia activa, una continuidad silenciosa, una manera de hacer que no separa el movimiento de la escucha. El Tao Te Ching vuelve una y otra vez a esta intuición. Lo suave y flexible permanece más cerca de la vida que lo duro y rígido. No como una idea sentimental, sino como una observación de la naturaleza. Lo rígido se quiebra cuando cambia el viento. Lo blando se curva, absorbe, vuelve, encuentra otra forma. La rama verde sobrevive a la tormenta no porque sea más fuerte que el viento, sino porque sabe inclinarse sin abandonar su raíz. En la vida diaria, esta sabiduría aparece de formas pequeñas. Una respuesta que no se envía desde la herida inmediata. Una decisión que se deja reposar una noche. Una conversación que se abre cuando ya no queremos vencer en ella. Un proyecto que avanza mejor cuando dejamos de estrangularlo con expectativas.
Una relación que respira cuando dejamos de pedirle pruebas constantes de seguridad. La suavidad no significa no hacer nada. Significa hacer sin añadir violencia interior. Hay una acción que nace limpia, como el agua que encuentra una pendiente. Y hay una acción que nace cargada, empujada por el miedo, por la comparación, por la necesidad de asegurar el resultado antes incluso de comenzar. Desde fuera pueden parecer parecidas. Ambas envían un mensaje, toman una decisión, ponen un límite, dan un paso. Pero por dentro son distintas. Una deja espacio. La otra deja agotamiento. La diferencia está en el origen del gesto. Cuando actuamos desde la suavidad, el cuerpo no necesita apretarse tanto. La mente puede estar atenta sin volverse una jaula. La palabra puede ser firme sin herir. La espera puede ser viva, no un abandono. Entonces descubrimos que no todo avance requiere presión, y que muchas veces la vida responde mejor a una presencia clara que a una voluntad tensa. ¿Cuántas veces hemos confundido estar presentes con estar encima? Estar encima de una persona, de un problema, de una posibilidad, de nosotros mismos. Revisando cada señal, corrigiendo cada silencio, intentando que nada se mueva fuera de nuestro plan. La presencia verdadera es más espaciosa. No se ausenta, pero tampoco invade. Está cerca como una orilla, no como una mano cerrada. Acompaña el movimiento del agua sin convertirlo todo en prueba de amor, de valor o de destino. Esta diferencia puede cambiar la manera en que atravesamos un día cualquiera. El teléfono sobre la mesa. Una notificación que no hiera. El impulso de mirar otra vez. La mente empieza a construir historias. Quizá algo salió mal, quizá estamos perdiendo una oportunidad, quizá deberíamos insistir, aclarar, empujar, preguntar, anticiparnos. El cuerpo se adelanta al mundo. La mano se prepara para cerrarse. Pero en ese instante puede aparecer una pausa. No una gran pausa. Solo el espacio suficiente para escuchar que se mueve debajo del impulso. Tal vez no es urgencia verdadera. Tal vez es miedo. Tal vez no hace falta actuar todavía. Tal vez la acción más sabia es dejar que la respuesta madure sin convertir la espera en castigo. La suavidad comienza ahí, en ese intervalo humilde donde dejamos de obedecer automáticamente a la ansiedad. La antigua mirada taoísta no separa la sabiduría de la sencillez. No propone vencer la vida, sino aprender su modo. El agua no pierde su camino porque tarde. No se humilla porque rodee una piedra. No fracasa porque descienda. Su dirección no siempre es recta, pero su fidelidad es profunda. Sigue siendo agua en la curva, en la caída, en la quietud del estanque y en el hilo que desaparece bajo la tierra. Así también una vida puede avanzar sin parecer siempre avance. Hay días en que no empujar es lo más honesto. Días en que la palabra correcta todavía no ha nacido. Días en que insistir solo añadiría ruido. Días en que la claridad necesita que dejemos de remover el fondo. Un vaso con agua turbia no se aclara agitándolo más. Se aclara cuando se lo deja descansar. Entonces lo pesado desciende por sí mismo y la transparencia vuelve sin ser fabricada. Esta imagen es sencilla, pero no es débil. Porque esperar bien exige más presencia que reaccionar de inmediato. Ser flexible exige más conciencia que endurecerse. Soltar el exceso de voluntad exige mirar de frente el miedo que sostenía esa voluntad. No se trata de fingir calma. No se trata de decir que todo está bien cuando algo duele. Se trata de no convertir el dolor en una orden permanente de control. Hay una parte de nosotros que cree que, si no aprieta, dejará de importar. Pero el cuidado no siempre tiene forma de presión. A veces cuidar es permitir que algo respire. A veces amar es no pedir certeza cada hora.
A veces confiar en un camino es caminarlo sin exigirle señales a cada paso. A veces la acción más profunda es tan discreta que nadie la vería desde fuera, no escribir desde el miedo, no decidir desde la herida, no prometer desde la carencia, no cerrar una puerta solo porque el silencio incomoda. La suavidad revela que gesto es necesario y que gesto solo busca calmar una angustia. En este punto, la mano empieza a aprender otro lenguaje. Ya no se pregunta únicamente cómo retener el agua. Empieza a notar cómo acompañarla. Los dedos se curvan, pero no aprisionan. La palma recibe, pero no exige permanencia. Hay contacto, hay atención, hay un modo de estar que no convierte la presencia en posesión. Lo que antes era esfuerzo se vuelve escucha. Y desde esa escucha, la acción cambia. Una conversación pendiente puede abordarse con menos acusación. Un límite puede ponerse sin dureza innecesaria. Una espera puede dejar de ser una sala de castigo y convertirse en un espacio de maduración. Una pérdida puede dejar de empujarlos a reemplazar enseguida lo que se fue. La vida moderna no se vuelve silenciosa de repente, pero algo en el interior deja de responder a cada ruido como si fuera una emergencia. La suavidad no elimina la incertidumbre. La vuelve habitable. Ese es su don más secreto. No promete que todo llegará como deseamos. No garantiza que cada agua permanecerá en la palma. No convierte el cauce en propiedad privada. Solo nos devuelve una manera más sabia de estar con lo que cambia. Una manera menos ansiosa de participar. Una manera de actuar que no rompe aquello que intenta cuidar. Entonces, poco a poco, descubrimos que no forzar no significa vivir sin dirección. Significa dejar que la dirección nazca en diálogo con la realidad. Como quien camina junto a un río y aprende que el cauce no se endereza por impaciencia, pero tampoco está inmóvil. Avanza con curvas. Se estrecha, se ensancha, desaparece un tramo entre piedras y vuelve a aparecer más abajo, con la misma agua y otra forma. La mano abierta no controla ese movimiento. Lo acompaña mientras puede. Y en esa compañía aparece una comprensión más honda, todavía incompleta. Incluso la suavidad debe aprender a no convertir la espera en una nueva forma de posesión. Porque llegará un momento en que el agua no solo pedirá espacio para moverse, sino libertad para irse, caer, vaciarse y volver al silencio de donde vino. Entonces la mano descubre algo más difícil que aflojar. Descubre que abrirse no siempre significa conservar de otra manera. A veces abrirse significa permitir que el agua caiga por completo. No porque ya no importe, no porque haya dejado de ser fresca, no porque su paso haya sido inútil, sino porque su naturaleza no era permanecer encerrada en una palma. El agua tocó la piel, reflejó un instante de luz, dejó una temperatura breve, y luego siguió descendiendo. Hay pérdidas que suceden así. No llegan con estruendo. No siempre rompen la puerta ni anuncian una catástrofe. A veces simplemente sentimos que algo ya no vuelve a llenarse como antes. Una conversación se vuelve más espaciada. Un deseo que nos organizaba empieza a perder brillo. Una etapa que parecía definitiva comienza a retirarse sin pedir permiso. Un vínculo cambia de forma. Una versión antigua de nosotros deja de responder cuando la llamamos. Y, al principio, queremos llenar de inmediato ese hueco. El vacío nos inquieta porque no ofrece una forma clara. No dice todavía que viene. No trae una respuesta en la mano. Solo abre un espacio donde antes había una costumbre, una expectativa, una presencia, una dirección. La mente, acostumbrada a convertir cada falta en tarea, intenta ocuparlo pronto, con explicaciones, con planes, con sustitutos, con movimientos apresurados que eviten sentir la amplitud desnuda de lo que ha quedado abierto. Pero el agua, al caer, no desaparece del mundo. Cambia de lugar.
El agua revela una tercera enseñanza: lo que se vacía no siempre se pierde. A veces regresa al cauce para transformarse. Esta comprensión no llega mientras seguimos apretando. Tampoco llega cuando soltamos solo para obtener otra garantía. Llega cuando aceptamos mirar el hueco sin cubrirlo enseguida. Cuando la mano abierta deja de preguntar qué le queda y empieza a sentir también el espacio que ha nacido en ella. Ese espacio no es castigo. Es parte del camino. Es la habitación silenciosa donde algo termina de irse y algo nuevo todavía no ha aprendido a llegar. En el Tao Te Ching aparece una intuición antigua: la utilidad de una vasija está en su vacío. Lo que contiene importa, pero lo que permite contener es el espacio que no se ve. Una taza llena hasta el borde no puede recibir más agua. Una habitación sin hueco no puede ser habitada. Una vida saturada de control no puede escuchar el movimiento sutil de lo que quieren hacer. El vacío no es ausencia de vida. Es disponibilidad. Esta palabra puede cambiar la manera en que vivimos un cierre. Cuando algo termina, tendemos a medirlo solo por lo que se ha ido. Lo que ya no está. Lo que no pudo ser. Lo que no respondió. Lo que no permaneció. Y es humano sentir ese peso. No hay sabiduría verdadera que nos pida endurecernos ante la pérdida. Pero la mirada taoísta no se detiene solo en la falta. Observa también el retorno, el movimiento escondido, la manera en que la naturaleza no conserva cada forma, pero no deja de circular. La hoja que cae no traiciona al árbol. La tarde que se apaga no fracasa frente a la noche. El río que se estrecha entre piedras no ha perdido su destino. Todo vuelve, pero no siempre vuelve igual. Hay retornos que no restauran la forma anterior, sino que devuelven la esencia a un lugar más hondo. En la vida cotidiana, esto aparece con una sencillez casi invisible. Cerrar una puerta y no buscar enseguida otra que haga el mismo ruido. Guardar una fotografía sin convertirla en altar de tristeza. Dejar de revisar una conversación antigua como quien intenta rescatar agua de la tierra. Terminar un trabajo y permitir que el cuerpo se quede un momento sin propósito. Sentarse en una habitación al final del día y notar que no hace falta llenarlo todo con sonido. A veces la calma empieza cuando dejamos de interrumpir el vacío. No es una calma brillante. No siempre se siente como paz inmediata. Al comienzo puede parecer extraña, incluso incómoda. Hay una desnudez en no saber qué sigue. Hay un pequeño temblor cuando ya no tenemos algo que empujar. La mano abierta puede sentirse inútil después de tanto tiempo de esfuerzo. Pero poco a poco comprende que su valor no estaba solo en retener. También estaba en tocar, en recibir, en dejar pasar. Xuanzi recordaba, de muchas formas, que la vida se transforma sin pedirle permiso a nuestras categorías. Lo que llamamos final puede ser cambio de forma. Lo que llamamos pérdida puede ser una puerta que nuestra mente aún no reconoce. No para negar el dolor, sino para no encerrar el dolor en una sola interpretación. La mariposa, el sueño, la sombra, el viento, en su mirada, todo enseñaba que la realidad se mueve más allá de nuestras certezas rígidas. Así, cuando algo se vacía, no necesitamos apresurarnos a decidir si fue fracaso o bendición. Podemos permanecer. Permanecer no como quien se resigna, sino como quien escucha el fondo después del ruido. La taza vacía sobre la mesa. La cama hecha después de una despedida. El correo sin respuesta. La agenda con un hueco inesperado. La calle conocida que ahora se camina de otra manera. Nada de eso parece grande, pero ahí se juega una sabiduría profunda, la de no convertir cada espacio abierto en una urgencia de reparación. La vida moderna nos empuja a responder rápido incluso ante lo que necesita duelo. Nos pide reemplazar, explicar, reorganizar, producir una versión clara de lo ocurrido.
Pero hay experiencias que no se comprenden mientras todavía estamos tratando de controlarlas. Necesitan decantar. Necesitan caer hasta el fondo. Necesitan regresar al silencio antes de revelar que dejaron en nosotros. El agua que se fue de la mano quizá alimenta una raíz que no vemos. Esta imagen no borra la tristeza, solo la vuelve menos estrecha. Nos recuerda que la vida no se reduce a lo que podemos poseer en un instante. Algo puede haber sido verdadero aunque no permanezca. Algo puede habernos amado aunque cambie. Algo puede haber cumplido su camino aunque no llegue hasta donde queríamos. La medida de una experiencia no siempre está en su duración, sino en la hondura con que nos atravesó. Aquí aparece un pequeño umbral interior. La mano ya no está cerrada, pero tampoco busca parecer sabia. Está abierta, húmeda todavía, vacía de agua y llena de sensación. Siente el aire tocar la piel mojada. Siente el fresco que queda después del paso. Siente que no tiene nada que demostrar. No necesita perseguir la gota que cayó. No necesita justificar por qué no pudo retenerla. Solo permanece un instante en la verdad sencilla de haber estado en contacto. Ese instante es importante. Porque muchas veces no sufrimos solo por lo que se va, sino por la lucha contra el hecho de que se haya ido. Peleamos con el cauce. Discutimos con el tiempo. Volvemos mentalmente a la escena para cambiar una palabra, demorar una salida, asegurar una permanencia imposible. Y cada regreso endurecido nos separa del presente, que quizá no trae todavía alegría, pero sí trae suelo. El presente es poco al principio. Una respiración. Una taza tibia entre las manos. La luz quieta en una pared. El sonido de la calle entrando por una ventana. El cuerpo sentado, cansado, pero aquí. No hace falta convertirlo en ejercicio. Basta con notar que algo sigue respirando incluso cuando una forma terminó. Basta con permitir que el aire entre sin pedirle que explique el futuro. El clímax silencioso de soltar no ocurre cuando decimos que ya no nos importa. Ocurre cuando dejamos de obligar a lo que terminó a seguir hablándonos. Hay una dignidad muy suave en permitir que algo vuelva al silencio. Una relación que ya dio lo que podía dar. Un deseo que nos acompañó durante años y ahora se disuelve. Una culpa que hemos usado como cuerda para permanecer atados al pasado. Una espera que se volvió prisión porque no supimos distinguir la confianza del apego. Soltar, en su sentido más hondo, no es empujar algo fuera del corazón. Es dejar de levantarlo cada día para comprobar si todavía duele igual. Entonces el dolor empieza a ocupar su tamaño verdadero. No desaparece de inmediato. No se vuelve luz por mandato. Pero deja de gobernar todo el espacio. Se sienta en un rincón de la casa interior. Respira. Envejece. Cambia de tono. Y alrededor de él vuelven a aparecer cosas pequeñas, una comida sencilla, un paseo sin propósito, una conversación sin ansiedad, una mañana en la que no se necesita resolver toda la vida antes de abrir la ventana. Eso es el retorno a lo esencial. No una gran revelación, sino una manera más limpia de estar. La mano ya no exige que el agua prometa. La mente ya no necesita convertir cada demora en amenaza. El corazón ya no confunde intensidad con verdad ni permanencia con amor. Algo se ha vuelto más humilde y por eso más libre. Vivir sin forzar nada no significa que dejemos de desear. Significa que el deseo aprende a respirar dentro de un cauce más amplio. No desaparece la acción, pero pierde su dureza. No desaparece la espera, pero deja de ser castigo. No desaparece el vacío, pero empieza a parecerse a una estancia clara donde la vida puede reorganizarse sin nuestra vigilancia constante. Y quizá, con el tiempo, comprendemos que lo que era para nosotros no siempre era aquello que debía quedarse.
A veces era la enseñanza del contacto. A veces era la maduración de la paciencia. A veces era el descubrimiento de una fuerza suave. A veces era este espacio abierto, esta palma vacía, esta calma que no depende de retener. El agua sigue su camino. La mano queda abierta. Entre ambas no hay fracaso, sino armonía, una forma que pasó, una piel que sintió, un cauce que continúa. Y en ese acuerdo silencioso, la vida deja de ser una cosa que debemos sujetar con miedo y vuelve a ser lo que siempre fue. Un movimiento profundo, sencillo, imprevisible, que se ofrece mejor a quien aprende a recibir sin cerrar, a cuidar sin poseer y a soltar sin dejar de amar.